Gracias a usted. Vamos entonces con Ricardo Ernesto Torres Castro. Nació en Tunja, estudió en el Colegio INEM Carlos Arturo Torres, estudió posteriormente filosofía en la UPTC, es licenciado en filosofía, especialista en pensamiento político y económico, licenciado en teología en la Universidad Santo Tomás, es especialista en negocios internacionales y gestión del comercio de la Universidad de Barcelona, magíster en administración de la UPB, actualmente estudiante del doctorado en administración, es certificado en Derecho Internacional Humanitario y Diplomacia por las Naciones Unidas. Ha sido vicerrector del Colegio Jordán de Sajonia en Bogotá, secretario adjunto de la CLAR, director de Pastoral Social en Tibú, norte de Santander, miembro del Consejo Superior de la Universidad Santo Tomás, del Consejo Académico y Socioeconómico Administrativo de la misma universidad, docente universitario y director de la Oficina de Proyectos de la Universidad Santo Tomás. Es miembro de las juntas directivas de las empresas Red Servi, Almagrario, Grupo Jade y de algunas ONG. Miembro del Consejo Económico de los Dominicos en Colombia. Actualmente es columnista en el periódico El Mundo, investigador y rector de la Universidad Santo Tomás Seccional Medellín. Bueno, es un gusto tenerlo acá. Vamos con la siguiente pregunta, pero antes quisiera plantearles que en mi segunda ronda, si ustedes me permiten, voy a hacer una pequeña variación, ya que Henry tiene posteriormente un compromiso y probablemente va a tener que retirarse en algún momento. Entonces, voy a comenzar en la siguiente ronda por él. Siento esta salvedad. Voy con la primera pregunta para Ricardo. Algunos han definido la transformación digital como un cambio cultural que requiere de las organizaciones, que les requieren que las organizaciones busquen constantemente sus estados más eficientes, experimentando con más estrategias digitales y desafiando así a la creciente competencia en los mercados. En este sentido, la pregunta es, ¿cuál sería la estructura a utilizar para implementarla en la universidad? Bueno, muchas gracias a todos ustedes y realmente muy complacido de estar hoy con Henry, con Julián, con la doctora Bonilla y contigo, Clara, sobre todo hablando de algo que no solo nos apasiona, sino que resulta y resultará siempre muy pertinente para todos. La transformación digital de la educación parte de una necesidad, pero también de una gran pregunta, y es la pregunta por los modelos pedagógicos. Cuando uno hace la pregunta por los modelos pedagógicos, uno ve la ausencia de las políticas públicas y cómo no se ha construido una política pública que realmente logre desarrollar un modelo pedagógico que permita la interacción también de entornos digitales dentro de la misma educación. Si bien el COVID nos aceleró en algo un proceso, no podemos decir que del todo llegamos allá, puesto que hay una diferencia muy amplia entre el virtualizar un espacio académico y lograr la transformación digital de un entorno como la educación o de un escenario educativo. Y esa diferencia radica también en la misma diferencia que hay entre el capacitar y el educar. Quizá el capacitar está un poco más orientado hacia esa transmisión propia de contenidos y de conocimientos, pero el educar, como nosotros ya lo conocemos, inclusive desde la antigüedad, desde el mundo griego, el educar es un asunto del espíritu, toca precisamente esas líneas propias del espíritu que nos llevan a no entender el conocimiento simplemente como un instrumento, sino a entender el instrumento como una formación propia de las capacidades y de las competencias que debe tener cualquier ser humano para operar en la sociedad. En algún momento uno tendría que preguntarse, por ejemplo, cómo en los entornos educativos el enamoramiento, cómo en los entornos educativos el pensamiento, cómo en los entornos educativos el emprendimiento, cómo la convivencia, cómo la comunicación, el lenguaje
van haciendo parte de ese tipo de entornos. Entonces, cuando uno habla de transformación digital o de transformar digitalmente la educación, pues es seguir con el core de lo que es la educación como escenario misional y poderlo llevar a un campo digital. Y allí siempre van a haber ausencias, estará la ausencia de la comunicación, estará la ausencia del contacto, está la ausencia del podernos entender inclusive como ciudadanos y de tejer una construcción de ciudadanía que nos permita convivir a nosotros finalmente como iguales, de una manera mucho más fraterna y con un sentido ético que nos permita operar en sociedad. Lo que ocurrió, por ejemplo, ayer en Colombia es muy triste. Lo que pasó, pese a la protesta que llevó a unos escenarios de violencia exacerbada, pues finalmente es el resultado también de una ausencia de una política educativa y de una forma de educación que no está llegando. Y si no está llegando, inclusive con el contacto que tienen las personas, pues muy difícilmente logrará llegar con la educación. Entonces, esa diferencia que hay entre el virtualizar y el transformar digitalmente, entre el capacitar y el educar, son las mismas diferencias que existen entre las instituciones de aprendizaje y las instituciones de educación, propiamente hablando de la educación como el desarrollo integral de la persona, porque quizá las mediaciones que tienen las instituciones de aprendizaje, pues es la tecnología y desarrollos tecnológicos vamos viendo nosotros todos los días, pero las instituciones educativas se orientan hacia algo más que toca el espíritu humano. En ese mismo sentido, uno podría hacer, por ejemplo, una distinción entre lo técnico y lo humano, entre la tecnología y el humanismo, entre el pensar, el convivir, el comunicar, el emprender, el lenguaje, la forma como nosotros interactuamos. ¿Qué es lo que es posible, por ejemplo, desarrollar en un entorno educativo mediados por el amor, mediados por la sexualidad, mediados por los afectos? Cosa que muy difícilmente se logra llegar o logra interactuar con un entorno tecnológico donde se pierden muchos escenarios de esa vida educativa. Así que el reto de la transformación digital no solo es el reto de la cobertura o no solo es el reto de la democratización de la tecnología para todos o del acceso, sino que también es el reto de los entornos, cómo nosotros como seres humanos podemos interactuar como sociedad, cómo podemos interactuar como ciudadanos. Bueno, muchas gracias. Bueno, entonces